Buenos días, estimados padres de familia. Aquí tenemos los temas de historia. Se los envío en un documento, pero vamos a hacer una pequeña reseña de ello. La Primera Guerra Mundial. El tema de la Primera Guerra Mundial fue, recordemos que fue en 1914, la Primera Guerra Mundial, donde hubo una triple alianza entre Alemania, Austria y Hungría. También estaba ahí metido Turquía e Italia. Esos países formaron la alianza, mientras que había un grupo llamado Ente, o los aliados. Ahí estaban muchos países, entre ellos estaba Francia, estaba Inglaterra, estaba Polonia y estaban también Rusia y Serbia. Pero más adelante se agregó Estados Unidos también a este grupo. En la Primera Guerra Mundial hubo destrucción en toda Europa. Hubieron causas y consecuencias. Que en la Primera Guerra Mundial es importante saber quiénes fueron a la guerra y quiénes y qué causas y consecuencias trajo la Primera Guerra Mundial. Entre las grandes causas de la Primera Guerra Mundial estaba obviamente el hecho de que Alemania se estaba expandiendo en Europa y querían cortarle de raíz. Segundo, el asesinato del archiduque de Hungría, de Austria, perdón. En ese tiempo se llamaba Austria-Húngaro, el imperio. No estaba separado Austria de Hungría, por eso se llamó Austria-Hungría. Y fue asesinado este archiduque en Serbia. Eso le declaró la guerra a Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. A Rusia salió en defensa de Serbia, y a Alemania, como Rusia se metió, también se metió a Alemania, y comenzó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero en realidad ya estaban tocaditos al mal, no te llevaban bien todos estos países, porque había bastantes litigios de tierras en Europa. Como consecuencia, hay varias consecuencias. Entre una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue de que los Estados Unidos pasó a ser un país cualquiera a ser una potencia mundial. Estados Unidos es la primera potencia mundial. ¿Por qué? Porque los países de Europa quedaron en escasez, en pobreza, porque ahí fue donde se hizo mucha la guerra. Entonces, por lo tanto, la economía bajó y apareció Estados Unidos. Aparece el capitalismo, aparece la burguesía. También otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial fueron a millones de personas que murieron y fallecieron en esta guerra, y la economía devastada en Europa. Alemania, como gran perdedor de esta Primera Guerra Mundial, fue que perdió muchos terrenos, fue realmente humillada por los demás países. Turquía o los otomanos en ese tiempo pues se separaron, y ese imperio quedó súper debilitado, el imperio otomano, que era un imperio fuerte en ese momento, pero después de la Primera Guerra Mundial quedó muy debilitado. Eso fue en síntesis las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se habían formado tres grupos demasiado fascistas, con presidentes demasiado, podríamos decir, dictadores. Entre ellos estaba el dictador de Japón, dictador de Alemania, muy conocido, Adolfo Hitler, y también el de Italia. Cuando se dio la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler estaba pequeño, pero él había percibido toda la Primera Guerra Mundial y creció con eso de venganza. Y cuando él llega al poder, militariza prácticamente Alemania en busca de conquistar el mundo. Esto es lo que estoy explicando, porque no lo estoy escuchando. Entonces, en esta Segunda Guerra Mundial, lo importante son quiénes son los países, causa y consecuencia. Entonces, en la Primera Guerra Mundial tenemos países contrincantes, podríamos decir. Hay que aprendérselo. Tienen que aprender en la Primera Guerra Mundial causas
y consecuencia. De la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Países contrincantes. Y causas y consecuencias. Hecho relevante de la Primera Guerra Mundial: Estados Unidos pasó a ser una gran potencia. Fue prácticamente el ganador, porque los demás países, aunque ganaron, sus países quedaron devastados. En la Segunda Guerra Mundial, la gran noticia es Adolfo Hitler asesinó a millones de judíos. Y formó los nazis. Formó los nazis. Entonces tenemos lo más importante: Adolfo Hitler asesinado a millones de judíos, formó los nazis, quería gobernar el mundo. Pero nuevamente Alemania perdió. La victoria obviamente fue para el resto de los grupos. En este caso, Alemania, Italia y Japón perdieron. No pudieron lograr sus objetivos. Fueron destruidos. Estados Unidos probó su bomba atómica en las ciudades japonesas de Nagasaki y las desbarató totalmente. Con ese temor de lo que pasó en las ciudades japonesas, obviamente Japón se retiró. Y después posteriormente se retiró Italia, o podríamos decir, se dieron por vencidos, y Alemania quedó sola totalmente, y también Hitler tuvo que ceder también, huir, y lo mataron obviamente a Adolfo Hitler. Guerra Fría. La Guerra Fría se dio entre Rusia y los Estados Unidos. Aquí en la Guerra Fría, lo más importante, ¿en qué consiste? Y Estados Unidos. ¿En qué consiste la Guerra Fría? La Guerra Fría. Hay un documento que se le va a enviar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría consistió entre Rusia y Estados Unidos, que casi estuvieron a punto de hacer la Tercera Guerra Mundial. No se dio, pero se le llamó Guerra Fría porque ambos se dedicaron mediáticamente a hablar uno en contra de otro, se amenazaban, habían bloqueos, habían situaciones económicas. Muchos países salieron perjudicados, como el caso de Nicaragua, que obviamente era a favor de Rusia. Entonces Estados Unidos le pone bloqueo. Cuba salió también perjudicada, y así también Estados Unidos no había comercio con Rusia, etcétera, etcétera. Había una fuerte lucha entre ambos. Por suerte, pues, solo quedó en rumores de guerra. 4. Revolución industrial. La revolución industrial viene a hacer un cambio totalmente en la industria. ¿Por qué? Porque aparecen una serie de cambios, máquinas que vienen a desplazar al hombre, pero viene a desarrollar la industria textil, así como a hacer muchos descubrimientos importantes, y aparecieron un montón de instrumentos. Aquí es importante explicar en qué consiste. ¿En qué consiste? Feudalismo, que es el feudalismo, como el sistema feudal. Recordemos que aquí son los señores feudales, etcétera. Sobre el feudalismo hay que leer bastante de él. Cultura bizantina. Recuerden que la cultura bizantina se forma cuando desaparece el Imperio Romano. Entonces se forma esa cultura bizantina que viene como parte también del Imperio Romano. Constantino se va a vivir allá, forma
La ciudad se llama Constantinopla. Cuando ellos se van a ir allá, se va al lado donde está hoy es Turquía. Toda esa parte de ahí, lo que le llamamos nosotros Europa de Oriente. Y ahí todos ellos comienzan a hacer una vida diferente. Hasta que fueron atacados por los árabes. Y los turcos y le quitaron su lugar ahí que tenían ustedes, lo que le llamamos antes el Imperio Romano. Hay que leer sobre la cultura bizantina. Cultura árabe, aquí es muy importante conocer los musulmanes, en este caso Turquía, Arabia, todos son países que llevan Islam y su principal libro es el Corán, así como nosotros es la Biblia. Muy importante leer los documentos que hemos trabajado. En el documento de tarea de exámenes que se le envió, ahí aparece leer, hacer cuestionarios sobre los documentos que se le han enviado de trabajo 1 y trabajo 2, que van a ayudarle mucho a estos temas. Lo mismo, tomar apunte de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, principalmente las fechas, causas y consecuencias, países contrincantes. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y nos vemos en el examen.